Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta pequeña clase demostrativa en esta materia de cálculo de variables, en la que vamos a realizar tres preguntas o tres ejercicios en las cuales van a involucrarse los siguientes temas. Antes que nada, me presento, soy el estudiante Giuseppe Rivera, y pues bueno, introduciéndonos a lo que se va a ver hoy, pues bueno, los tres, va a ser tres preguntas o tres ejercicios, y pues, ¿qué se va a ver aquí? Pues se va a ver los polinomios enteros del segundo orden, sacar puntos críticos y valores extremos con multiplicadores de Lagrange. Bueno, ¿qué nos pide la primera pregunta? Que expliquemos la fórmula del polinomio de Taylor de onda 2 para una función de tres variables. Y adicionalmente que proporcionemos un ejercicio explicado. Entonces, tenemos nuestro polinomio de Taylor de segundo orden. ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, antes que nada que quería explicar que los polinomios son aproximaciones. Bueno, los de segundo orden son conocidos como aproximaciones cuadráticas. Entonces, ¿cómo obtenemos el polinomio de Taylor de segundo orden? Primero que nada necesitamos una función y un punto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues que el polinomio de Taylor de segundo orden va a ser la función evaluada en el punto más el gradiente evaluado en el punto por el vector de cambio más un medio por delta x, delta y y delta z por la matriz hessiana evaluada en el punto por el vector de cambio más r. ¿Qué viene a ser la r? La r viene a ser el error. Como sabrán, pues los polinomios son aproximaciones y por lo tanto no es una exactitud. Por eso que se le pone al final el más r, ¿no? Entonces, como procedemos a hacer el ejercicio, ¿y qué es lo que nos dice? Que sea la función x, y, z, que viene a ser x al cuadrado por el cotangente de z, más 2y que pertenece a r al cubo, ¿no? Entonces, nos pide que escribamos la fórmula de Taylor del segundo orden en el punto 1,1,0. Bueno, entonces, lo que hacemos es escribir la fórmula de Taylor del segundo orden. Y bueno, vamos a hacer esto paso a paso para que no se confunda durante el transcurso del ejercicio. Vamos a hacer primero, pues, ¿qué nos pide? Pues la función de evaluar el punto. ¿Tenemos el punto? Sí. ¿Tenemos la función? Sí. Entonces vamos a comenzar a evaluar el punto en la función. Euler elevado a la 1, que 1 va al cuadrado, por el cotangente de 0 más 2 por 1. Entonces, toda esta parte se va a hacer 0 por el cotangente, y pues solo va a quedar el 2 por 1 que vendría a ser 2. Entonces, nuestra función evaluada en el punto va a ser igual a 2. Bueno, tenemos eso. Ahora vamos al gradiente de la función evaluado en el punto. Entonces, para esto sabemos que para sacar el gradiente tenemos que sacar sus derivadas parciales con respecto a cada variable. Entonces, vamos a primero derivar parcialmente con respecto a x, luego con respecto a y, con respecto a z, e ir evaluando el punto en cada una de ellas. Entonces, tenemos la derivada de x con respecto a la función. Entonces, nos va a quedar, derivando esto con respecto a x, pues nos va a quedar Euler a la x cuadrada por, sabemos que la derivada de esto va a ser 2x, y pues al cotangente de z, y como sabemos, pues todo lo que sea diferente de x se considera una constante y por lo tanto será cero. Entonces, esto se hace cero, simplemente quedaría esta función por 2x, como tenemos aquí, ¿no? Ya, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues evaluar. Evaluamos x en x en 1, en y en 1 y en z 0. Entonces, Euler a la 1, Euler, 2 por 1, 2, y pues al cotangente pues se hace cero, pues toda esta expresión se va a hacer cero. Entonces, nuestra derivada parcial de x evaluada al punto va a ser cero. Ahora derivamos con respecto a y. Entonces, como sabrán, pues todo lo que sea distinto a y se considera una constante. Entonces, como sabremos acá, todo esto será cero, y pues aquí se deriva normal, normalmente. O sea, la derivada de 2y, pues 2. Y pues va a ser, evaluar el punto va a ser 2 porque no hay donde evaluar. Entonces quedaría ahí mismo. Bueno, con respecto a la derivada de z, pues aquí si hay un cambio, pues bueno, todo lo que sea diferente se considera una constante, así que 2y sería cero. Ahora, tenemos a la x cuadrado por el cotangente de z. Entonces, el cotangente de z, la derivada, vendría a ser 1 sobre 1 más lo que lleva el argumento, más elevado al cuadrado. Entonces, se pone Euler de x al cuadrado, esto vendría a ser 1, o sea, como está acá, sería 1 sobre 1 más z al cuadrado en este caso. Y pues simplemente procedemos a devolver en el punto, que vendría a ser Euler a la 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, que todo esto vendría a ser igual a Euler. Ya tendremos nuestra vector gradiente prácticamente, tenemos ya sacar el gradiente de la función. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Pues la matriz hessiana, que viene a ser un poquito lo más tedioso en este polinomio de Taylor del segundo orden. Lo recomendable, pues, es normalmente que se vaya haciendo sus segundas derivadas parciales en fila para que no haya una confusión, ¿no? Entonces, vamos a seguir ese orden, así que vamos a sacar la segunda derivada de la función con respecto a x.
pues derivando por segunda vez la x, pues nos va a dar Euler a la x cuadrado por 2x, nuevamente por 2, porque obviamente es la derivada de Euler, 2x por el cotangente de z. Cabe mencionar que obviamente está haciendo una derivada de un producto, entonces más Euler a la x cuadrado por 2 al cotangente de z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Procedemos a evaluar en el punto. Y pues, inmediatamente esto va a ser todo cero, por los arcotangentes evalúan en cero. Entonces, 0 acá, será cero, ¿no? Entonces, es la segunda derivada parcial evaluada en el punto en x se va a hacer. Ahora derivamos en x, pero ahora con respecto a y. Entonces, como estamos acá, pues sabrán que aquí está la derivada de x y derivando con respecto a y, pues como no hay ninguna variable de y, todo es distinto a y, pues se va a hacer cero eso, ¿no? Entonces cero y no hay nada que evaluar, por lo tanto también sería cero. Ahora, la segunda derivada, primero con respecto a x y luego con respecto a z, aquí se va a hacer diferente, pues porque tenemos aquí un arcotangente. Entonces lo que simplemente se va a hacer es derivar al arcotangente. Y esto se va a dejar normalmente. Entonces quedará la función como Euler a la x cuadrado por 2x y la derivada del arcotangente que viene a ser pues 1 sobre 1 más z al cuadrado. Entonces comenzaremos a evaluar en el punto y evaluar en el punto vendría a ser pues 2 Euler. Ahora, pasemos a la segunda fila, que vendría a ser la parte de aquí, la derivada con respecto a y. Y bueno, primero derivamos con respecto a y con respecto a x. Entonces, derivando la derivada de y con respecto a x, como ven que es una constante, entonces derivando con respecto a x, pues simplemente será cero. Y va a quedar el mismo cero en el punto, pues porque no hay donde valor. Entonces, ahora tenemos la segunda derivada con respecto a y, como mencionamos antes, un número, pues también se va a hacer cero. Y no hay nada donde valor, pues también va a quedar cero. Ahora, derivando primero con respecto a y y luego con respecto a z, pues como vimos acá, eh, no hay ninguna y, pues no hay ninguna, perdón, no hay ninguna z, perdón, entonces por lo tanto va a ser cero. Eh, Perdón, la de acá, sí, de aquí. Como es una constante, pues no hay ninguna variable de z, se hace cero. Y volver al punto, pues también es cero, porque no hay de volver. Ya una vez obtuvimos bueno, nuestras matrices de escenas, pero aún falta la tercera fila, así que vamos a proceder a derivar por segunda vez la tercera fila con respecto a z. Digamos primero con respecto a z y luego con respecto a x. Entonces, nuestra derivada primero con respecto a z, como sabrán, quedó Euler a la x cuadrada sobre 1 más z al cuadrado. Entonces, derivando esto con respecto a x, pues simplemente nos va a quedar la misma, pero solo se baja el 2x, pues por la derivada de Euler a la x cuadrada. Viene a ser 2x. Evaluamos esto en el punto, pues, y evaluando todo esto en el punto nos va a dar 2 Euler. Muy bien. Entonces, ahora vamos a derivar con respecto, primero de z y luego con respecto a y. Entonces, si derivamos primero la derivada de z con respecto a y, pues, va a dar 0, porque no hay donde evaluar. Como sabrán aquí, no hay donde evaluar, derivar y, entonces se va a hacer 0. Eh, Como podrán ver aquí, se hace cero y no hay un valor, se hace cero también. Entonces, ahora la segunda derivada de z eh, vendría a ser pues menos 1 Euler x cuadrado eh, por 1 más z al cuadrado menos 2 por 2z. Y evaluando en el punto, pues vendría a ser menos 1 Euler por 1 más 0 al cuadrado a la menos 2 y 2 por 0. Bueno, toda esta expresión se va a hacer 0. Entonces ya ahí ya obtendríamos nuestras matrices hessianas que quedaría de esta forma. Eh, 0, 0, 2 Euler, 0, 0, 0 en la segunda fila como vimos anteriormente y 2 Euler, 0, 0. Entonces estas serían nuestras matrices hessianas. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nuestro vector de cambio. Entonces, ahí el vector de cambio, pues tenemos aquí el delta X, delta Y y delta Z. Como sabrán, pues delta X, X menos X sub 0, delta Y será Y menos Y sub 0 y delta Z será Z menos Z sub 0. Entonces, como ya nos dieron el punto, pues X sub 0, pues simplemente reemplazamos. Como ya tenemos el punto que es 1,1,0, pues se hace X menos 1, como Y vale 1, pues sería Y menos 1, y como Z vale 0, pues Z menos 0 va a quedar Z. Entonces ahí tendríamos nuestro vector de cambio. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar en el polinomio de Taylor y poder resolver. Ahora, tenemos aquí ya reemplazada la fórmula de Taylor, pues como ya podrán ver, ya están las matrices, ya están los delta X, delta Y y delta Z. Y pues, ¿qué hacemos aquí? Pues pura
álgebra. Entonces, aquí como nos dimos cuenta, pues la función de evaluar el punto nos da 2. Entonces, aquí simplemente se multiplica. 0 por x menos 1 va a dar 0. 2 por y menos 1 va a ser 2y menos 1, más Euler a la z, pues z Euler. Ahora, más un medio. Siempre se recomienda multiplicar primeramente la matriz hessiana con el vector de cambio para que se resuelva de mejor manera, ¿no? Para mayor simplificación. Entonces, vamos a multiplicar 0 por x menos 1, 0, más 0 por y menos 1, 0, más 2 Euler por z. Entonces se deja 2 Euler por z. Ahora vamos con la segunda fila. 0 por x menos 1, 0, 0 por y menos 1, 0, 0 por z, 0, 0 más 0 más 0, 0. Entonces, tenemos aquí la última fila, que es 2 Euler por x menos 1, más 0 por y menos 1, que da 0, y más 0 por z, que va a dar 0. Entonces nos queda esta matriz de aquí. Ahora sí, procedemos a pues, multiplicar con los delta x, delta y delta z. Multiplicamos la multiplicación de matrices, pues 2 Euler z por x menos 1, más y menos 1 por 0 queda 0, más z por 2 Euler x menos 1. Entonces, nos va a quedar aquí dos expresiones similares, por lo tanto se va a poder sumar. Nos va a dar 4 Euler z de x menos 1, pero como un medio aquí está simplificando, simplemente se simplifica 2 Euler z por x menos 1 más r. Entonces, aquí ya, esto nos quedaría, este sería el polinomio de Taylor, ya una vez resuelto, y aquí simplemente se aproximaría a los valores que dependen que nos den. Entonces, en esta parte ya quedaría lo que es polinomio de Taylor de segundo orden. Procedemos a responder la pregunta 2, a resolver. En este caso nos piden que una función tiene derivada parcial en la variable x, dada por x menos y a la 3 medio, y en la segunda y última variable y, su derivada es menos x cuadrado más y. Nos piden que determinemos y clasifiquemos sus puntos críticos. Entonces, vamos a revisar. Bueno, aquí ya escribí las funciones y como sabrán, para sacar los puntos críticos tenemos que igualar a sus derivadas parciales. Entonces vamos a ir resolviendo aquí de una vez para que se vaya viendo el proceso. Entonces vamos aquí a un ratito. Ya. Comenzamos aquí a poner una ecuación. Sería, para hacer simplificación más rápido, podemos elevar al cuadrado eh, esta x menos y a la 3 medios. Un momentito, a 3 medios. X menos y, eh, bueno, a la 3 medios, igual a 0. Bueno, lo que quería hacer era aquí, era elevar a la 2 tercios. Sí, aquí lo. Entonces elevamos aquí a la 2 tercios, para que se pueda simplificar con los exponentes. Y el 0 también lo elevamos a la 2 tercios. Entonces vamos a elevar el 0 a la 2 tercios. Ponemos el índice, 0 a la 2 tercios. Y bueno, en este caso ya nos quedaría pues simplemente x menos y igual a 0. Entonces, ya aquí tenemos igual a nuestra ecuación y simplemente aquí podemos despejar. Vendría a ser que x viene a ser igual a y. Entonces, tenemos aquí nuestra función, nuestra ecuación, perdón. Y bueno, aquí nos está diciendo algo importante, entonces, que x igual a y. Entonces, al hacer una igualdad, tranquilamente podemos reemplazar en la otra derivada parcial con respecto a y, para no despejarla, por así decirlo. Como son dos variables, pues simplemente sustituimos el valor. Entonces, tenemos menos x cuadrado. Tenemos una ecuación antes que nada, insertando una ecuación, menos x cuadrado, más la x, ¿no? Como x igual a y, pues ponemos igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejar x, nada más. Entonces, vamos a despejar x. Tranquilamente se puede sacar el factor común. Sería x. En este caso, este queda simplemente reducido en x y este queda en menos x más 1. Entonces, vamos a tener dos valores en x que vendría a ser
x igual a 0, o despejando menos x más 1, pues directamente va a ser x igual a 1. Entonces, esto sería los dos valores que va a tomar x. Entonces, como son iguales, pues vamos a tener dos puntos críticos. Como x igual a y, vamos a tener dos puntos críticos. ¿Qué es a lo que me refiero? Pues, como sabrán, pues, este punto crítico, como x igual a y, pues sería el primer punto crítico 0,0, y el otro punto sería 1,1, porque son iguales, ¿no? Entonces, al ser x igual a y, pues simplemente se repiten los dos puntos críticos. Estos serían los puntos críticos de este ejercicio. Ahora, vamos a hacer algo más, a ver si se puede, que vendría a ser, con el criterio de la matriz hessiana, comprobar que si esos puntos críticos que son máximos o mínimos. Entonces, vamos a resolver esa partecita, a ver qué sale, a ver qué nos podemos topar. Entonces, vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y, las respectivas funciones, sus segundas derivadas parciales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente este, derivar la segunda derivada con respecto a x, y pues la segunda derivada con respecto a x nos va a dar x menos y elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces, perdón, a la 1 medio, porque recordemos que la derivada de x era x menos y a la 3 medios, pues la derivada de eso se baja al 3 medios, por el x menos y ese 3 medios se resta con menos 1 y se queda 1 medio, ¿no? Entonces, esa sería nuestra derivada. Ahora, la derivada de x, primero de x, luego con respecto a y, pues nos va a quedar 3 medios, o sea, lo mismo, pero la diferencia es que este nos va a quedar negativo, simplemente. Listo. Entonces, ahora la derivada con respecto, primero con respecto a y, luego con respecto a x, nos va a quedar menos 2x, porque recordemos que pues tenemos que derivar con respecto a x esta función, pues solo se hace 0 a la y nos va a quedar menos 2x. Ahora la derivada con respecto a la segunda derivada con respecto a y, pues 1, o sea, simplemente 1. Entonces, ahora evaluando en el punto, pues literalmente estas dos se van a hacer 0, se hace 0, 0, 0 y 1. Y pues determinante 0 por 1 es 0, menos 0 por 0, 0, si nos va a quedar 0 menos 0, 0. Nos va a quedar que esta matriz hessiana, evaluada en el punto, pues es 0. Ahora lo mismo acá, simplemente pues sería una copia de las funciones, simplemente una copia de las funciones, pero evaluada en el punto 1,1, ¿no? Entonces, procedemos a hacer eso sin ningún tipo de problema. Y pues evaluando en el 1,1, pues aquí sí va otros valorcitos, pero no va a cambiar mucho con la determinante. Y ya verán por qué. Reemplazando 1 menos 1, pues va a ser todo eso 0. Abajo, bueno, queda menos 2 y queda 1. Entonces, como podrán ver, pues al hacer la determinante 0 por 1 a 0, menos 2 por 0, 0, pues nos va a quedar también eh, una, una igualdad en la matriz y 0, ¿no? Entonces, como la determinante de las matrices en cada punto es 0, pues simplemente no se puede concluir. No se puede concluir nada. Y pues eso sería ahí, quedaría ahí. Entonces solo tendríamos los puntos críticos y no sabemos si es un máximo o un mínimo. No podemos concluir que es un máximo o mínimo porque su determinante debe ser. Muy bien, entonces ahora procedemos a realizar el tercer, o a responder a la tercera y última pregunta. Vamos a ver qué es que nos piden. Bueno, esta será la tercera y última pregunta. ¿Qué nos dice? Que determinemos los valores extremos de f sujeta a ambas restricciones. Bueno, para resolver los multiplicadores de Lagrange, esto se hace con Lagrange porque nos están pidiendo valores extremos y nos dan restricciones. Entonces la única forma es con Lagrange. Tenemos la función objetivo, que vendría a ser 3x menos y menos 3z, y las restricciones respectivas, que son x más y menos z igual a 0, y x cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Entonces, recordemos que para hacer como multiplicadores de Lagrange y poder resolver tipo de ejercicio, pues tenemos que seguir como una serie de pasos, ¿no? O seguir este paso primordial, ¿no? Que vendría a ser que el gradiente de f viene a ser igual a lambda por la gradiente de g más beta. Bueno, aquí puede ir
mu o beta, como la variable que le quieran poner, por la gradiente de h. Y pues sus restricciones igualadas a cero, simplemente. Entonces, como ven, ya tenemos aquí, simplemente vamos a hacer la gradiente de cada función, ¿no? Entonces, la gradiente de f, la gradiente de g y la gradiente de h. Como mencionamos aquí, pues ya tenemos la gradiente de f. ¿Cuál es la gradiente de f? Pues tenemos que llevar parcialmente con respecto a cada variable. Entonces, tenemos que llevar esta función objetivo, pues con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Con respecto a x, ¿qué va a ser? Pues 3 simplemente, porque todo esto se hace 0, y pues 3, la derivada de 3x va a ser 3. Con respecto a y, pues va a ser menos 1, porque bueno, todo lo que es distinto a y se hace 0, y bueno, solo va a quedar menos 1. Y con respecto a z, pues sería menos 3 simplemente. Entonces, como pueden ver aquí, pues 3, menos 1, menos 3, y sería nuestra gradiente de f. Ahora procedemos a hacer la gradiente de g, que es una restricción. Entonces la gradiente de g viene a ser pues la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. La derivada con respecto a x viene a ser 1, la derivada con respecto a y también viene a ser 1, y la derivada con respecto a z viene a ser menos 1. Entonces aquí, como podemos observar, pues ahí está la gradiente de g. Lo mismo procedemos a hacer con la gradiente de h. Entonces, aquí sí ya es un poquito de cosa, porque bueno, derivamos primero con respecto a x, que vendría a ser 2x. Con respecto a y, como no hay ninguna variable y, pues simplemente todo lo que hace diferente de y se considera una constante y por lo tanto va a darme 0, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Ahora, con respecto a z, simplemente, pues como digo, todo lo que se considera, todo lo que es distinto de z se va a considerar una constante, pues resolvemos normalmente esta derivada, que vendría a ser 4z. Y es lo que tenemos aquí. Bueno, procedemos a lo siguiente, que es que es tener el sistema en ecuaciones, por así decirlo. Aquí podemos poner ya, tenemos la gradiente de cada cosa con su respectiva lambda y beta, en este caso y z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente igualar y armar ecuaciones. Tenemos el 3 lo vamos a igualar con lambda, o sea, lambda por 1 lambda más el beta de 2x. Entonces aquí tenemos 3 es igual a lambda por 1 lambda más 2x por beta. Asimismo, hacemos con lo siguiente, menos 1 por lambda 1 sería lambda, y pues más beta por 0, que viene a ser pues 0 simplemente, y nos va a dar que lambda es igual a menos 1. Hacemos lo mismo con la siguiente, que en este caso viene a ser z, vendría a ser menos 3, es igual a lambda por menos 1, que viene a ser menos lambda, más beta por 4z, que quedaría más 4 beta por z. Y las restricciones que se colocan normalmente, sin ningún problema. Entonces, hacemos un sistema de ecuaciones. Pueden coger cualquier ecuación. En este caso yo agarré como ya sabemos que lambda es menos 1, pues agarré la primera y tercera ecuación y las puse en un sistema. Entonces, como simplemente reemplazo lambda, en este caso lambda se hace aquí menos 1, y acá como está negativo, menos por menos más, hace 1. Entonces tenemos 3 igual a menos 1 más 2 beta por x, y menos 3 igual a 1 más 4 beta por z. Entonces, ya aquí lo que procedemos a hacer es despejar x y z, y bueno, despejando x y z nos va a quedar que x igual a 2 sobre beta, y z va a quedar que es igual a menos 1 sobre beta. Una vez que tengamos despejado, lo que tenemos que hacer es evaluar las restricciones para poder obtener los puntos críticos. Entonces, o los valores extremos. Entonces, evaluamos en la que nos conviene más. En este caso, para despejar, yo tomé la ecuación, obviamente para resolver estos multiplicadores grandes tenemos que usar todas las ecuaciones, todas. Ninguna se puede quedar sin usarla. Entonces, en este caso, primeramente usé la segunda restricción, que viene a ser x cuadrado más z al cuadrado, menos 1 igual a 0. Entonces, lo que hice simplemente fue poner en x 2 sobre beta al cuadrado más 2 por lo que valía, en este caso z, que vendría a ser menos 1 sobre beta al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces resolvemos algebraicamente eso y procedemos a despejar beta, ¿no? Nos queda 4 beta al cuadrado más 2 betas más 2 sobre beta al cuadrado menos 1 igual a 0. Sumamos normalmente y eso queda pues 6 sobre beta al cuadrado igual a 1. Pasamos el beta al cuadrado al otro lado y nos queda beta al cuadrado igual a 6. Pues despejando con raíz nos va a quedar más menos raíz de 6. Entonces tenemos el valor de beta. ¿Qué es lo que hacemos con beta? Pues simplemente evaluar
reemplazar en las variables de x y z que tendríamos ya despejadas. Entonces, ya reemplazando sería 2 raíz de 6 y esto racionalizando nos quedaría raíz de 6 sobre 3. Lo mismo hacemos en z, que nos queda, pues, como teníamos menos 1 sobre beta, reemplazamos el beta de raíz de 6, pues nos queda menos 1 raíz de 6 y racionalizando eso, pues nos va a quedar menos raíz de 6 sobre 6. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues utilizamos la otra ecuación que teníamos. Como dije, no podemos dejar ninguna ecuación sin usar. Entonces usamos la siguiente para sacar la variable y, que es la que nos falta, ¿no? Para obtener los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente evaluar. Como ya tenemos x y z, cogemos esta función, esta restricción, y la evaluamos ya con los valores ya obtenidos de x y z respectivamente. Entonces tenemos raíz de 6 sobre 3 más y más raíz de 6 sobre 6. ¿Por qué más? Porque, bueno, z vale menos raíz de 6 sobre 6, con el menos que está aquí, menos por 1 se hace raíz de 6 sobre 6 igual a 0. Y bueno, sumando estas dos expresiones, pues nos va a quedar 9 raíz de 6 sobre 18 más y igual a 0. ¿No? Entonces aquí simplificando nos queda novena 1, novena 2, y nos va a quedar raíz de 6 sobre 2 más y igual a 0. Entonces, al despejar y, pues nos va a quedar y igual a menos raíz de 6 sobre 2. Y pues de esa forma obtendríamos nuestro primer punto. Entonces, el primer punto quedaría con x que viene a ser raíz de 6 sobre 3, z que vendría a ser, bueno, primero y que vendría a ser menos raíz de 6 sobre 2, y z que vendría a ser menos raíz de 6 sobre 6. Y obtendríamos nuestro primer punto, ¿no? Entonces, ¿qué procedemos a hacer con lo siguiente? Pues simplemente lo mismo, pero ahora con el otro raíz de 6. Como ya utilizamos el negativo, pues ahora vamos a utilizar, perdón, ya usamos el positivo, vamos a usar el negativo. En este caso, bueno, me faltó el signo negativo aquí, pero ningún problema, lo puedo poner aquí. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues reemplazamos lo mismo, simplemente aquí ya pues con la menos raíz de 6 nos va a quedar 2 menos raíz de 6 y eso racionalizando nos va a quedar menos raíz de 6 sobre 3. Lo mismo en z se reemplaza, pero como aquí ya había un negativo, como era menos 1 sobre beta y estoy reemplazando en beta en raíz de 6, pues se va a ser positivo. Y racionalizando eso, pues va a quedar raíz de 6 sobre 6. Muy bien. Entonces, lo mismo, como ya tenemos ya los valores ya obtenidos de x y z respectivamente, lo que hacemos es vuelta, reemplazar en la restricción que habíamos usado anteriormente. Entonces nos queda menos raíz de 6 sobre 3 más y menos raíz de 6 sobre 6 igual a 0. Como operamos menos raíz de 6 sobre 3 menos raíz de 6 sobre 6, y nos va a quedar menos 9 raíz de 6 sobre 18 más y igual a 0. Entonces, simplificando, novena 1 y 18 novena 2, entonces nos va a quedar menos raíz de 6 sobre 2 más y igual a 0. Entonces, lo que hacemos aquí simplemente es despejar y nos va a quedar raíz de 6 sobre 2. Y pues ya una vez obtenido ya los valores de cada variable, pues ya tendríamos nuestro segundo punto, que vendría a ser que x menos 6 raíz de 3, coma, raíz de 6 sobre 2, que es lo que vale y, coma, la variable z que vendría a ser raíz de 6 sobre 6. Y de esta forma quedaría resuelto nuestro tercer y último ejercicio, pregunta. Eso ha sido todo por hoy. Agradezco mucho su atención en esta pequeña clase y espero les haya gustado. Muchas gracias.